FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. Marita Santos, narradora oral y codirectora del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y directora de la Escuela de Cuentacuentos Tacataca, explica el proyecto de recuperación de las memorias sobre la radio en el marco del centenario de este medio de comunicación. La escuchamos. Soy Marita Santos, narradora oral y codirectora del Club de Narradores Orales, un proyecto dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el que también participan el antropólogo Guillermo Castiglioni y el comunicador social Alexis Raptópolo. También dirijo la Escuela de Cuentacuentos Tacataca. En estos dos espacios de difusión de la narración oral y formación de narradores orales, estuvimos recuperando de la memoria las historias que tienen como protagonista a la radio. Y este mes en el que se conmemora el centenario de este maravilloso medio de comunicación, me pareció muy valioso compartir esas historias que recuerdan algunas de las narradoras que integran el Club de Narradores Orales de la Facultad y la Escuela de Cuentacuentos. Ellas son Noemi Ciaponi, de Montecaseros, Corrientes, Tani Espíndola, de Capiobí, Misiones, Estrella Morán, de Río Cuarto, Córdoba, Elida Sola, de Paraná, Entre Ríos, Marión González, de Corrientes, Capital, y Cecilia Santos, de Posadas, Misiones. Quiero agradecer especialmente a nuestros invitados, invitadas especiales que se sumaron desinteresadamente. Ana Padovani, Zuna García, Pablo Fernández Lón, Miguel Wilson, Ricardo Vera, FM Radioactiva 100.7, Alejandro Batalla, Gladys Prieto y Carlos Zarza. Ojalá podamos seguir recuperando esas historias para que no queden solo en la memoria de los que vivieron los años dorados de la radio. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el centenario de la radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. Noemi Ciaponi, integrante del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, comparte sus recuerdos sobre la radio. Destaca entre ellos el rol de compañía, el poder de la imaginación que despertaba este medio, así también como las meriendas inolvidables escuchando Tarzán en Radio Splendid, auspiciada por Todi, y también otros programas que quedaron registrados en su memoria auditiva y emocional. A todas las personas que me escuchan hoy. Soy Noemi Ciaponi y vivo desde hace 37 años en la ciudad de Montecaseros, provincia de Corrientes. Hoy, disfrutar de un film mirando las acciones desarrolladas tan a la vista y con los medios más sofisticados de la tecnología moderna pareciese que es una obviedad. Ni hablar de competencias deportivas, espectáculos al aire libre, manifestaciones diversas, muestras de arte, etc. Y además también recurrir a un servicio de transmisión que nos permite ver una gran variedad de series, documentales, películas, en cualquier dispositivo con acceso a Internet como celulares, computadoras, tabletas o Smart TV. Pero esto está todo ahí a la vista, al alcance de nuestra mirada, de nuestros ojos y de nuestros bolsillos. ¿Por qué no?
Pero en la década de 1950, todo esto era demencialmente impensable. Nuestra imaginación afloraba con un disparador auditivo que la provocaba. Provenía de una humilde caja de madera con 3 perillas, al menos la nuestra. La de la izquierda para el encendido apagado, la del medio para girarla y cambiar de emisora. Y la tercera, la verdad que nunca supe para qué servía y tampoco nunca pregunté. Sí, era la radio. Las había en cada cocina, en cada dormitorio, en los comedores, no podía faltar. El sonido que emitía con los programas diversos fue y es nuestra compañía. La radio nos daba un poder para imaginar cualquier cosa. Recuerdo cuando salía de la escuela a las 5 de la tarde que no veía las horas de llegar a casa para comenzar con la serie de programas. Sentada en la mesa de la cocina, mientras tomaba mi té con leche y con pan y manteca, comenzaba Tarzán a saltar entre llana y llana. Y con cada movimiento de él llevaba un pedazo de pan a mi boca, y con cada grito de él un sorbo de té a la mía. ¿Qué sabor tuvieron? La verdad que no me acuerdo. Sí me acuerdo que imaginé la gama de verdes de los árboles y los saltos entre la selva. Ese programa se emitía por Radio Splendid y era auspiciado por una marca de chocolate Toddy, que era como una especie de Nesquik actual, que pareciese que si los chicos lo tomaban se iban a volver grandes y iban a saltar fuertes como Tarzán de rama en rama. Bueno, el programa iba a las 17:30, pero como llegaron cartas a la emisora pidiendo que comenzara más tarde, porque los chicos no llegábamos de las escuelas a tiempo, lo pasaron para las 18. ¡Qué alivio! Luego pasamos rápido a Radio El Mundo porque comenzaba un mini radioteatro que era de 15 minutos, que era Peter Fox lo sabía y era la historia de un investigador que lo resolvía todo. Luego a las 20 aparecía el Glostora Tango Club, con diversos intérpretes de tango, obviamente, y debo aclarar que era auspiciado por la marca Glostora, que era un fijador para cabello. Le sucedía a las 20:15, ¡qué pareja! Blanquita y Héctor, la pareja compuesta por Blanquita Santos y Héctor Maselli, auspiciada por la marca de jabón Rinzo, a tal punto que la presentación era Jabón Granulado Rinzo presenta ¡qué pareja Rinzo Verbia! Era un descalabro de relación familiar, pero que siempre terminaban muy bien, porque el amor era el verdadero protagonista. Y por último, en el día, el gran programa esperado, Los Pérez García, que se transmitía a partir de las 20:15 y donde se podían escuchar los problemas de una familia de clase media que al final todos se resolvían. Pero de ahí surge la famosa frase que aún se sigue repitiendo con la gente de más edad, que dice, tiene más problemas que los Pérez García. Otro programa fue muy escuchado, el programa de preguntas y respuestas, Odol Pregunta, que lo conducía Cacho Fontana, que actualmente está vivo, y del cual debo confesar que me enamoré profundamente de esa voz. Luego un segmento muy especial para los radioteatros románticos y los costumbristas. De estos últimos recuerdo a 2 compañías importantes, la de Héctor Bates y la de Juan Carlos Chiappe. Este último fue el autor del radioteatro Nazareno Cruz y el Lobo, que luego llegaría al cine con su versión fílmica dirigida por Leonardo Fabio. Recuerdo también la obra Juan Moreira, Ahí amé el campo. La llevaron a los barrios y llegó al mío, al cine Gran Liniers, y ahí partimos todos. Donde me impresionó la entrada de los actores desde la parte de atrás con los ruidos de los caballos, fue imponente. Y cómo olvidar la reacción del público, porque el que lo mata, Juan Moreira, tuvo que disparar con la policía, porque la gente casi lo lincha, fue terrible. Y con respecto a los radioteatros románticos, es un relato aparte. Porque ¿quién no sufrió, quién no lloró pegada a las radios cuando se escuchaba la hora puntual?
El radioteatro Palmolive del Aire, con la presentación en la voz del señor Julio César Barton. Melodiosa, clara, contundente, nos hacía cosquilla en las orejas. Y con el auspicio de Palmolive, una marca de jabones que aún existen en la actualidad. El radioteatro de la tarde hizo que el día se acortara y que la esperanza del nuevo capítulo al día siguiente fuese que el transcurrir del tiempo tal vez sea más llevadero. Una de las parejas más famosas y duraderas del radioteatro fueron Hilda Bernard y Oscar Gasco, los cuales mantenían un diálogo muy romántico y en un momento de acercamiento que suponíamos, él le decía con esta voz: «Babarrachito mío». Y ahí volaban las lágrimas, se arrugaban las caras por la emoción y las orejas que estaban pegadas a la radio haciéndose pantallitas con la mano para escuchar mejor como la de mi abuela, se volvían coloradas. Todos estábamos embelesados con la radio. Yo ya estaba arribando a mi adolescencia y a los actores los imaginábamos espectaculares y hermosos. Se los idealizaba y a menudo después cuando se los veía en un espectáculo especial, qué desilusión terrible, eran distintos. Ni hablar de los partidos de los domingos. Ese día para algunos estaba prohibido acercarnos a la radio, no se podía escuchar nada más que fútbol, especialmente después de almorzar, cuando se encendía el dial puntual, los partidos con sus comentaristas hacían que la audiencia imaginase los movimientos de cada jugador, el recorrido de la pelota y hasta el color de las camisetas. Fueron domingos demenciales. Y bueno, y el tiempo transcurrió y después de varias pruebas, el 23 de septiembre de 1951, se pudieron ver las primeras imágenes transmitidas a receptores ubicados en los comercios del centro de Buenos Aires. Ese día comenzó a fusionar LRT Radio Belgrano TV, que pronto se convertiría en Canal 7. Al inicio de mi charla expresé que la radio fue y es nuestra compañía. Es verdad, para mí lo es, lo sigue siendo. Continúo trabajando en mi taller durante largas horas y no hay otra compañera mejor que la radio. Con su música, con algunos programas serenos, hacen que las ideas fluyan, que las horas transcurran de manera placentera y que la música que escucho entre por mi cuerpo y faciliten que mis manos puedan hacer lo suyo. Muchas gracias. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el centenario de la radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. Gladys Prieto, invitada del Club de Narradores de la UNAM e integrante de la Escuela de Cuentacuentos Tacataca, recuerda la compañía de la radio en su infancia cuando debió mudarse a Salta por razones familiares y su conexión con la provincia natal que se daba a través del dial de Radio Provincia, LT17 y el programa Mi Tierra Roja, que los transportaba imaginariamente y emocionalmente hacia la Tierra Colorada. La escuchamos. Cuando en una contada del grupo Tacataca se socializaron la idea de contar cosas o de hacer referencia a la radio, inmediatamente me quedé enganchada y sorprendida con la idea. Mi nombre es Gladys Mabel Pietro, soy licenciada en Letras, profesora en Letras, vivo en Oberá Misiones, pero nací en Concepción de la Sierra. Y una de las cuestiones que siempre quise contar y que me parece que es una de las cosas más lindas que me pasó con la radio
es que comenzaba la década del 70 y por el trabajo de mi padre lo habían trasladado a la provincia de Salta, a Orán, y no teníamos familia, éramos mis padres y mis hermanas únicamente. Y uno de los recuerdos más increíbles que tengo de la radio era, bueno, imagínense, ¿no? Teníamos solo radio, no teníamos, por supuesto, ni redes, ni siquiera teníamos televisión. Y una de las pocas cosas con las que nos conectábamos con nuestras raíces, digamos, era con la radio. Y yo recuerdo que en la madrugada mi papá se conectaba con una vieja y grande, una enorme radio que parecía un cajón de madera, pero que tenía detalles pero muy interesantes. Detalles físicos, ¿no? Era un mueble, literalmente, no era como ahora que uno pone la radio en el bolsillo y se va, era un mueble prácticamente. Y recuerdo, es uno de los recuerdos indudablemente más lindos que tengo. En la madrugada mis padres escuchaban un programa que llegaba por AM, por la radio LT17, la radio provincia, llegaba hasta Salta y mi papá se levantaba muy temprano para trabajar y escuchaba un programa que se llamaba Mi Tierra Roja por LT17. Y ahí, bueno, los periodistas y locutores que habían ahí leían los diarios y fundamentalmente pasaban música de Misiones, música regional, música del litoral, y yo me acuerdo que dormida escuchaba esa música y escuchaba esas voces que eran tan familiares en mi familia, y realmente me sentía como protegida, me sentía como conectada, y es, como les dije, es uno de los mejores recuerdos que tengo. Y yo te hago una relación también muy particular. Muchos de ustedes recordarán, los más viejitos o los que son de mi generación, recordarán que antes había una yerba mate, un producto tan nuestro, que se llamaba Sierras de Misiones. Y tenían unos dibujitos, tenía una imagen, tenía un logo muy particular de rayas verdes y rojas, como si fuera un teal en el medio de la tierra roja. Y para mí es inevitable hacer la relación de estas dos cosas. El paquete de yerba que había en mi casa, que no recuerdo en realidad cómo llegaba hasta Salta en esa época, no sé si la compraban en el supermercado, no sé cómo llegaba esa yerba a mi casa, pero la relación que yo hacía era la de escuchar o de la voz de Mi Tierra Roja y mirar ese logo de ese paquete de yerba que me remitía a mi tan amada tierra, ¿no? Con esto de la radio hay una vieja amiga de mi familia que dice que no hay mejores compañeros para la soledad que el fuego y la radio. Y eso es indiscutible, porque así como con la radio uno puede enojarse, puede hablar solo, puede entretenerse, también puede conectarse hasta casi religiosamente, ¿no? Cuando Marita Santos me dice, Gladys, espero tu audio, espero que esta anécdota mía, que es tan de mi corazón y que creo que muy pocas veces la conté, creo que, no sé, me remite a mí, a mi infancia y a la de mis hermanas, a la de mi familia en Salta, por el tiempo que estuvimos viviendo en esa otra provincia. Así que yo tengo los mejores recuerdos de la radio y bueno, soy radiofónica por excelencia. Mi vida no se concibe sin radio. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el centenario de la radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. Tania Espíndola, integrante del Club de Narradores Orales, rescata el valor del entretenimiento y la información
que atesora entre sus recuerdos ligados a la radio. Así también Tani memora el radioteatro 0597 Da Ocupado, que luego fue llevada a la televisión como Una voz en el teléfono, que era de autoría de Alberto Migré y del cual no se perdía un capítulo. La escuchamos. Hola queridos amigos de la radio, soy Tani Espíndola, tengo 70 años y les hablo desde Capiobí, Misiones. Capiobí, como ustedes saben, sobre todo los que viven por acá cerca o en nuestra provincia, pero para los que por ahí nos escuchan de un poquito más lejos, es un pueblo de unos 7.000 habitantes que está sobre la Ruta 12 y que se distingue por sus bellezas naturales, por supuesto, su salto, pero también por Navidad, la decoración navideña con elementos reciclables. Así que bueno, esa es mi presentación para contarles un poco mi experiencia, mis vivencias con la radio. Como verán, yo soy de la década del 50, así que soy de la época de la radio, de los radioteatros, de la televisión en blanco y negro. Y la radio fue fundamental en mi vida, porque por el entretenimiento que significaba para todo el mundo y para mí con la edad que tenía para la niñez, la adolescencia, también por la información, ¿no? Y también hablando de los radioteatros, por una cuestión muy, muy romántica que envolvía esos encuentros que combinaba el teatro y la radio. Cuando tenía unos 10 años más o menos, fui a vivir a Buenos Aires con mi familia. Mi colegio quedaba a unas 9 cuadras y estaba con doble escolaridad. Cuando salía a las 16 horas, yo corría esas cuadras que me separaban de mi casa para llegar apurada y escuchar una novela, un radioteatro. Como verán, desde chica era muy, muy novelera. La novela que escuché en ese momento era que me impactó y hasta el día de hoy la recuerdo, se llamaba 0597 Da Ocupado, con Hilda Bernard, una actriz que creo que vive todavía, y Fernando Ciro. Años más tarde esa novela se presentó en la televisión y se llamó Una voz en el teléfono. Y mis hijas la veían y la disfrutábamos juntas. Tenía una trama muy interesante, ¿no? Y las voces eran atractivas e inolvidables. El autor de ese radioteatro, luego que se vio en la televisión, era Alberto Migré. Había también en esa época un actor que se destacaba por su voz muy profunda, grave, muy famoso, y se llamaba Oscar Casco. Tenía una expresión en una novela que se hizo también muy famosa, esa expresión, y él decía, mamarrachito mío, le decía a la protagonista. Y ahora yo pienso, imagínense lo que pasaría si en la televisión o saliera un actor y llamara así a lo mejor a la protagonista o a alguien, ¿no? Yo creo que hasta el INADI intervendría, porque algunos dirían que estaría llamando mamarracho a la protagonista. Pero bueno, eso es, nos muestra cómo las épocas cambiaron, ¿no? También cuando vivía ahí en Buenos Aires, una vez estábamos paseando por el centro y pasamos por Radio El Mundo. Y mi papá, que era también un gran oyente, me dijo, ¿querés entrar para ver cómo era la radio, no? Y justo en ese momento estaba un locutor muy famoso que después también estuvo en la televisión, que se llamó Antonio Carrizo, muy alto, delgado. Después en la televisión hacía un sketch con Calabró en un programa cómico. Donde él, Calabró confundía a un personaje que lo venía a saludar a Antonio Carrizo.
muy, muy famoso también. A la tardecita por la radio empezaban unos programas muy interesantes que nos tenían muy atrapados. Los Pérez García, que eran la historia de una familia con muchos problemas, que hasta el día de hoy yo a mis nietos les digo, pero ustedes tienen más problemas que los Pérez García. Quedó esa expresión y muchos de esa época la utilizan. También Qué pareja, Rinsoberbia, con Héctor Macelli y Blanquita Santos. Y acá en Misiones, bueno, la famosa ZP5 de la familia Madeler, la LT4, LT17, Radio Provincia, y bueno, también con un montón de anécdotas. También les quiero contar que los partidos de fútbol, mi papá los escuchaba por la radio y después cuando llegó la televisión, veían la televisión, pero seguía escuchando con la radio. Así que, muchísimo para contar y para comentarles, pero marcó una época muy importante y en muchos lugares sigue siendo tan importante este medio de comunicación. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el centenario de la radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. Estrella Morán, integrante del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, nos comparte los recuerdos sobre la radio, las horas de los radioteatros, las noticias tristes que quedaron en su memoria y las increíbles como haber escuchado la llegada del hombre a la luna. La escuchamos. Soy Estrella Morán de Río Cuarto y me acuerdo en este momento de la radio. Esa radio panzuda, la RCA Víctor, que te transmitía esas novelas tan hermosas, con ese muchachito con esa voz maravillosa, con esas novelas que nos hacían caer las lágrimas y reír y soñar e imaginar un mundo que tal vez nunca conoceríamos. Imaginar, por ejemplo, a Nazareno Cruz y el lobo y escuchar la risotada de la lechiguana. Y ver cómo mi mamá lloraba por aquellas novelas y uno no entendía todavía del amor. Esa radio que en el 55 me dejó grabada para siempre aquel comunicado número 1 del general en jefe de la revolución en Córdoba, Dalmiro J. Videla Balaguer, y la desesperación por no saber qué es lo que teníamos que hacer, y ese estado de sitio y el dolor y la desesperación. Y me acuerdo también de otro hecho, 20 de julio de 1969, cuando el hombre iba a pisar la luna. Ya había televisión en la Argentina, pero en mi pueblo ninguno tenía aparato. Y ese día entonces una amiga hizo pastelitos con la consigna de que los íbamos a comer cuando el hombre pisara la luna lunera. Llegada la hora, nosotros no podíamos imaginar cómo era posible que el hombre pisara la luna cuando nosotros desde abajo la mirábamos y veíamos a María, a José y al niñito Dios. ¿Cómo era pisar esa luna que para nosotros era como algodón? Y en eso se sintió la voz que decía, el hombre ha bajado. Y ahí lo vimos, mirando la radio panzuda, vimos en nuestra imaginación a Neil Armstrong pisando la luna. Lo único que entendimos es, it's okay, no entendimos más nada. Lo que sí es seguro, que a esa altura ya no quedaba ni un solo pastelito. Silencio de radio.
silencio de radio para Estrella, porque se termina su tiempo. Feliz cumpleaños, Taca Taca. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el centenario de la radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. El proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Club de Narradores Orales, produjo una serie de audios en conmemoración a la celebración de los 100 años de la radio en la Argentina y lo compartimos en la FM de la Universidad Nacional de Misiones. Elida Solá, narradora oral de Paraná, Entre Ríos, recuerda el rol central de la radio y la escucha del radioteatro. Así también nos cuenta acerca de las giras de las compañías de radioteatro. La escuchamos. Soy Elida Solá, de Paraná, Entre Ríos, narradora oral. La radio. ¿Cuántos recuerdos me trae la radio? Porque yo soy de un pequeño pueblo del interior y soy de la época también en que no en todas las casas había televisión, entonces la radio ocupaba un lugar muy importante. Además de escucharse las noticias, se escuchaban los radioteatros. Tanto mi papá como mi mamá les gustaba muchísimo. Entonces teníamos siempre alguno fijo. Al mediodía, y mientras almorzábamos, escuchábamos uno. Y otro a la tarde. Ese era más romántico, lo escuchaba más bien mi mamá. De los radioteatros, recuerdo de Radio Porteña escuchábamos nosotros. Después de acá, de la zona de Entre Ríos, teníamos Federico Fábrega, Bernardo de Bustinza, Héctor Raúl Maliandi, que era de Rosario. Y dentro de las radioteatros, novela que le llamábamos nosotros, que seguíamos, pero sin perdernos un capítulo, porque después esos radioteatros, la compañía, llegaba al pueblo. Se llenaba, el pueblo se paralizaba cuando llegaban las compañías de radioteatro. Y recordando estas novelas que escuchábamos por radio, viene a mi mente una que se llamaba El forastero que llegó una tarde. La acción transcurría en un pequeño pueblo, casi un pueblo muy cerca de la zona rural, Las Calandrias. Y existían en la novela los estereotipos, como por ejemplo el comisario o el comandante, el que ejercía despóticamente la autoridad. Después los trabajadores, la gente humilde, que tenía que cumplir con las directivas de este comisario o comandante. La muchachita hermosa, bella, pero que siempre era requerida por algunos cuantos jóvenes. Pero el comisario que había puesto los ojos en ella no aceptaba un no por respuesta. ¿Qué otros personajes existían? La madre abnegada, que estaba siempre junto al piletón, el curita bueno, casi saliendo del pueblo, la malvada, la bruja, que hacía conjuros, conyuyos, para hacer enlaces de amor. Había un humorista que tenía nombres raros, era buenísimo, nombres raros, Cachimba. Había uno que era el negro Faustino, Pichirica era otro. Y también, por supuesto, el galán. En el forastero que llegó la tarde,
La acción transcurría en ese pueblo, como les dije, donde la autoridad ejercía todo su despotismo en la figura del comisario. Y todos se veían abrumados porque les quitaba su libertad. Hasta que una tarde apareció por donde empezaba el camino el forastero, un hombre recio, buen mozo. Venía a trabajar en la estancia El Caraguatá. Cuando llegó el forastero, todo cambió en el pueblo, porque era un hombre que no se dejaba amedrentar y enfrentó al comisario. Por supuesto que pasaron de toda clase de inconvenientes. Como era de imaginar, se enamora de la muchachita y la muchachita de él. Pero el comisario manda a tomarlo preso. El forastero se enfrenta con la policía, con la partida, que le decían, hasta que en un momento se trenzan en pelea el comisario y el forastero. El forastero lo mata al comisario, pero nadie en el pueblo dice nada, porque en realidad los ha liberado del autoritarismo de este hombre. ¿Cuál fuente ovejuna? Fue el pueblo de las Calandrias el que terminó con el comisario. Para finalizar, la jovencita y el forastero se casan y viven una vida feliz en un pueblo en el que también ha recuperado la felicidad y la libertad. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el Centenario de la Radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. Marión González nos comparte sus recuerdos sobre la radio en el marco de este centenario, ligadas a la recreación que hacía un ser querido de ella, que memoraba publicidades y otros géneros de una emisora de Paraguay. Marión es integrante del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. La escuchamos. Hola, buenos días. Me llamo Marión González, soy de Corrientes Capital y quiero compartir un recuerdo con ustedes. Yo soy médica y me acuerdo muchísimo de mi jefe que falleció hace 2 años y el recuerdo más grato que tengo de él es que, aparte de ser una persona increíble como profesional y como compañero de trabajo, como jefe, era un actor en potencia, era un locutor, se transformaba y era un locutor de radio, por ejemplo. Eso me acuerdo en este momento, cómo se transformaba para personificar un locutor de radio paraguaya de tiempos de antes, y entonces hacía de locutor y transmitía todo un programa, transmitía por ejemplo un programa de fútbol o transmitía una telenovela, bueno, y hacía las voces de los personajes hilarantes, algo desopilante, pero lo más lo más loco que hacía era las propagandas. Ay, las propagandas, y las hacía en
en el idioma, así con todo el modismo de la gente del Paraguay mezclado con la forma de ser de nuestra gente acá en Corrientes, era algo que el día de hoy estoy recordando con tanto cariño y no paro de reírme. Traía propagandas de antes, hablaba de Glostora, por ejemplo, hablaba del azul, que era un producto que se ponía, creo, para blanquear la ropa, hablaba del almidón, de la pomada para el zapato, Cobra. Y después se ponía a hablar de los productos femeninos. Ay, era algo tan gracioso, tan gracioso. Las marcas de la ropa interior, Virtus, el perfume, loción, loción Mary Stuart, loción Colonia 555, Ballet, el perfume de los hombres. Ay, por favor, eso era algo, cuanto yo más me reía, él más desarrollaba toda su memoria y todos los productos que podía mencionar. Aparte distorsionaba todas las cuestiones que eran reales, las distorsionaba. Y a mí me decía, por ejemplo, con vos vienen los pacientes y se anotan, quieren anotarse para que le atiendas vos, dice, me piden que le atienda la doctora del ojo verde. Que es una forma muy particular de hablar de algunas personas acá. Y a partir de entonces me quedó la doctora del ojo verde, todo el mundo me conoce así por la broma de él, ¿no es cierto? Recordábamos la época de allá, cuando todo el mundo estaba pendiente de la radio, nos sentábamos y escuchábamos telenovelas, escuchábamos todo, escuchábamos, los hombres escuchaban el partido de fútbol, escuchábamos los noticieros y vivíamos con la radio prendida. Vaya mi recuerdo para mi querido jefe el día de hoy. Lo extraño tanto. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el Centenario de la Radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. El proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Club de Narradores Orales, produjo una serie de audios en conmemoración a la celebración de los 100 años de la radio en la Argentina y lo compartimos en la FM de la Universidad Nacional de Misiones, la 98.7. Cecilia Santos, integrante del Club de Narradores Orales, relata sus recuerdos sobre la radio, especialmente la escucha de la ZP5 Radio Encarnación y el programa Mensajes de Música y Palabras. La escuchamos. Hola, me llamo Cecilia Santos, vivo en Posadas y voy a contarles una historia a propósito de la celebración de los 100 años de la radio. Vivíamos en el interior de la provincia hace muchos años y la única comunicación que teníamos con el afuera era una radio transistores que mi padre había comprado en el pueblo y que la conectábamos a una batería que duraba más o menos una semana y había que volver a cargarla, con una antena larga en el techo que hacía de conexión con el aire, digamos. La costumbre de ese pueblo era escuchar una radio muy popular que había, que era la ZP5, Radio Encarnación de Paraguay, que llegaba la señal perfectamente hasta donde nosotros vivíamos en el interior
cerca de la costa del río. Y el programa más escuchado era uno que se transmitía los sábados a la tarde y se llamaba Mensaje de Música y Palabras. ¿En qué consistía? La gente escribía una carta a la radio con bastante antelación para que llegara el día que la persona, que algún familiar querido, una madre, un padre que vivía lejos, a lo mejor en otro pueblo, pudiera escucharla. Entonces mandaban la carta pidiendo un tema musical dedicado a esa persona. El locutor de la radio, que era muy inspirado entonces, armaba unas glosas para acompañar el tema musical que había elegido el oyente. Entonces decía como solemne: mensaje de música y palabras dedicado al señor Francisco Sotelo de la colonia Acaraí, de no sé cuánto, por sus sobrinos de la localidad de Puerto Rico, Misiones. Y comenzaba a recitarle las glosas. En este momento tan especial para su vida, que todas las estrellas brillen y el sol y baje a la tierra, toda la cuestión. Y venía el tema musical dedicado. Entonces la gente se juntaba los sábados a la tarde, debajo de la sombra de los árboles, a escuchar los mensajes de música y palabras dedicados a los que cumplían años, a los que se casaban. Era muy, muy popular eso en la época de las radios a transistores o radios a batería. Así que bueno, este relato es para homenajear a la radio en sus 100 años de vida. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el centenario de la radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. Estrella Morán, de Río Cuarto, Córdoba, comenta acerca de los recuerdos de la radio, las memorias del radioteatro y también de algunos programas como el de los Pérez García. La escuchamos. Soy Estrella Morán de Río Cuarto y me estaba acordando en estos días de la radio. Yo no soy tan vieja como los locos de la azotea de aquella época, pero pegó en el palo. Y me acuerdo cuando mi mamá me contaba que aquellos primeros radioteatros, cuando Evita Perón, contaba la historia de la esposa de Napoleón, de la zarina, de tantas mujeres de la época. Y yo recuerdo patente cuando a la siesta mi mamá con la vecina se ponían a tejer y mirando esa radio panzuda, la RCA Víctor, lloraban por las novelas que veían. Y más adelante, cuando yo ya fui más grande, mayor, me acuerdo de los Pérez García. Me acuerdo cómo los hombres, mi papá especialmente, veía y miraba los partidos por la radio. Y me ha quedado grabado para siempre aquel 20 de julio de 1969, cuando el hombre iba a pisar la luna. Ya había televisión, pero en mi pueblo ni noticia, ninguno tenía. Entonces lo miramos porque uno cuando está escuchando la radio se imagina todo. Y una amiga hizo pastelitos para ese día y la consigna era no comerlos hasta que el hombre no pisara la luna lunera.
Y bueno, llegado la hora, creo que eran cerca de las 12 de la noche, se escuchó la voz de Neil Armstrong diciendo, it's okay, no escuchamos más nada, salvo la traducción que hicieron de Houston, todo está bien, este es un hecho histórico, el hombre pisó la luna, pero nosotros no podíamos imaginarnos cómo era posible que el hombre pisara la luna. Que hasta ese momento para nosotros, cada vez que la mirábamos, veíamos a María, a José y el niñito Dios. ¿Cómo sería esa luna que era como pisar algodón? Se iba a morir Neil Armstrong ahí. Pero eso fue maravilloso. Lo que sí me acuerdo, que cuando Neil Armstrong pisó la luna ya no había ningún pastelito. Y me acuerdo también, hace poquitos años de esto, cuando todavía no se publicaban o se pasaban los partidos de fútbol, mi esposo miraba la radio y peleaba con los jugadores. ¿Qué haces, patadura? ¿Qué haces? Rezongando en contra de los jugadores y en contra del referí. Ese es el milagro de la radio. Y la radio también tiene su tiempo. Aquel tiempo triste en cuando yo me acuerdo siempre, patente. Comunicado número 1 del general en jefe de la revolución en Córdoba, Dalmiro J. Videla Balaguer. Silencio de radio. Silencio de radio para Estrella. Y feliz cumpleaños, taca taca. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el Centenario de la Radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. Suna García, invitada del Club de Narradores Orales de la UNAM, recrea recuerdos de infancia, entre ellos uno ligado a la escucha del radioteatro y en especial a la magia del León de Francia. La escuchamos. Una noche de otoño del 2001 me desperté de mi sueño. Había visto una imagen de mi padre que se despedía de mí. Era tan vívido que desperté llorando. Lo vi en la calle con su traje, su sobretodo, su sombrero, como salía a pasear durante el invierno. 2 pasos delante mío, se dio vuelta y me saludó con la mano. Sentí que me estaba hablando desde ese sueño. A la mañana decidí viajar lo antes posible a visitarlo. Fui en la Semana Santa y fui en su cumpleaños, a fin de julio. En el primer viaje fue todo rutinario y gocé de la tranquilidad de estar con él. En el segundo viaje, en su cumpleaños número 91, sucedieron cosas especiales. No era fácil encontrar un momento. Él pasaba tiempos en siestas. Una tarde, en una de aquellas, sentí de pronto la necesidad de acostarme junto a él. Y al lado mío mi hermana Andrea. Lo tomé de la mano
Y en ese momento viajé a mi infancia en Bahía Blanca, a esas siestas en las que también, de la mano, sobre la cama, escuchábamos algún radioteatro. Recuerdo El León de Francia. Con su complicidad gozábamos del héroe de la Revolución Francesa. En ese momento mis lágrimas comenzaron a salir de mis ojos y con esa emoción muy despacito me acerqué y le pregunté: papá, ¿te acordás de cuando escuchábamos el radioteatro? También en tu cama, cuando éramos niñas. Y él dijo: sí. Y vi una lágrima que corrió por sus mejillas. Sentí que ese había sido mi instante de unión profunda. Ya avanzado el año, una madrugada del 10 de octubre, llamó mi hermana María Cristina para decirme que papá había fallecido esa madrugada. Viajé rápidamente a la mañana con nuestros hermanos, nos abrazamos y nos despedimos de su alma. Pero en lo más profundo de mi corazón sentí alegría por haber sido capaz de haber tenido ese instante de unión profunda. Este relato lo titulé La magia del León de Francia. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el Centenario de la Radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. La actriz, narradora de cuentos, profesora de música y licenciada en psicología Ana Padovani, invitada del Club de Narradores de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, comparte con nosotros los recuerdos de la radio en su infancia. La escuchamos. Bueno, mis recuerdos de la radio se remontan, por supuesto, a mi infancia. Muy allá en los años, cuando todavía no había televisión, y nos reuníamos toda la familia alrededor de la radio. Era una fiesta, verdaderamente. Teníamos programas específicos, por supuesto, para las distintas edades. A mí no me dejaban escuchar los radioteatros que había a la noche, por ejemplo, ya era a las 10 de la noche, me acuerdo que había uno en Radio El Mundo. Eso no era para los niños. Yo escuchaba a Tarzán, el rey de la selva, con su elefante Tantor, con Juan, el profesor Finlander. Me acuerdo perfectamente de los personajes. Después escuchábamos, sí, en familia, después de Tarzán había otro programa, un poco más tarde, no recuerdo bien, pero era más al anochecer, que se llamaba Los Pérez García, que era una cosa encantadora, con los personajes familiares, don Raúl, que era el padre, doña Clara la madre. Bueno, yo vivía todas esas historias como si hubiesen sido mías, como si pudiese contarlas ahora dentro del mundo de fantasías que uno recrea como narrador, por cierto, ¿no? Bueno, era realmente poblado mi infancia, la radio me daba mucha alegría. Además,
Otra cosa que puedo contar es que mi padre, que tenía mucha capacidad artística, digamos, pintaba, esculpía, era un artista realmente. Bueno, había hecho la radio, teníamos una radio hecha por él, que era muy original, porque era una radio de pie grande, puesta en una esquina, o sea que era redonda, tenía la forma exactamente de la esquina y era redonda, alta, y nos sentábamos todos alrededor, o sea que era realmente como un fogón, un recuerdo imborrable. Lamento que, bueno, no sé qué habrá pasado con esa radio porque era un objeto realmente muy artístico. Bueno, evocar la radio para mí es evocar mi niñez, mi infancia, plena de juegos y plena de imaginación, porque la radio, si algo nos despertaba, era la imaginación. Un beso grande para todos. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el Centenario de la Radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. La actriz narradora de cuentos, profesora de música y licenciada en psicología Ana Padovani, invitada del Club de Narradores de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, rinde homenaje a Nini Marshall y a la radio con una interpretación del personaje de Catita. Catita, una mujer típica de conventillo proveniente de una familia italiana, nace en 1937 a partir de la dupla con Juan Carlos Torri, en Radio El Mundo. Saludaba con su particular "Asnoche, Torri", "As noches, muchachos", Catalina Pisafrola a sus pies, desde hoy una amiga más, iniciando un repertorio de audaces idiomáticas que se convirtió en un éxito arrollador. La voz fue el gran instrumento de Nini. Reconstruía el habla del barrio, reescribiendo la descendiente de inmigrantes italianos con una dosis de cholulismo, ingenuidad y malicia. Entre la voz y el cuerpo, Catita lograba un tono inconfundible, característico y un intercambio permanente con el público. Catita, lamentablemente, fue prohibida por deformar el idioma. A partir de la Revolución del 43, que se creó el Consejo Superior de Transmisiones Radiotelefónicas, la primera resolución fue presentar una lista de palabras y locuciones mal empleadas en el lenguaje corriente que debían proscribirse de la radiofonía, y Nini, al finalizar uno de sus programas de Radio Splendid, se despidió diciendo: "Hasta el viernes, si nos dejan". No pudo volver a presentarse en radio. Recibió un comunicado que expresaba que la prohibición había sido llevada a cabo porque sus personajes deformaban el idioma al pueblo argentino, que no tiene capacidad de discernir. La voz de Catita pierde su ambiente por excelencia, la radio. Continúa en el cine, pero aunque Nini tenía control sobre sus parlamentos, los libretos de las películas nunca tradujeron el tipo de humor radial que caracterizó a Catita. La semana pasada me vine para el centro para hacer un paseo cultural. Y me fui para el cementerio, para el Recoletas, para visitar tumbas. ¡Ay! Me pasé una tarde en contacto con la naturaleza muerta, claro, ¿no? ¡Ay! Había cada tumba. Había una que en el medio tenía una gran columna rota, representando la existencia trunca, que le dicen. Y a cada lado un angelito pedestre, o sea, de piedra. El de acá en actitud de pegar un bolido, y el de acá en actitud de ofertarle una corona. ¡Ay! Tenía unas flores artificiales que parecían propiamente de carne y hueso. Yo le hubiera agregado unos enanitos de plástico, sí, porque así para completarla. Y a mí me gustan esas tumbas bien adornadas. Esas que tienen estatuitas, flores, estampitas, y si tienen pastito y enanito, mejor. Hay algunas que parecen una carnese de adornada. Ay, cuando fui vi una que tenía en cada epitafio. Una decía: "En este mundo tocaste el mandoleón cuando te sorprendió la negra parca. No
te preocupes, querido Filemón, porque en el otro tocarás el arpa. Hay otra, se ve que era de un hombre tan fino, pero tan fino, que en el epitafio se había escrito: disculpen si no me pongo de pies. Bueno, y regulando lo que les contaba, después me fui a visitar los nichos. Bueno, yo no los voy a engañar, pero yo los nichos no los he probado. Pero a mí me parece que los cadáveres de nicho son más cómodos que los cadáveres de bóveda, ¿no? Sí, porque aunque le quede un poco ajustado el nicho, el cadáver está en su propia propiedad. Tiene más independencia el cadáver de nicho que el cadáver de bóveda, porque los que están en las bóvedas, esos son unos conventillos de cadáver, unos colectivos de cadáver. Sí, aunque son de los oligarcas, altro que colectivo. Esos son aviones para el más allá. Mire, yo pasé delante de una tumba, una bóveda de esa, que tenía 4 cajones ocupados y un lujo que no pude menos, y cuando pasé le grité: ¡ja! Hay que ver cómo viven algunos muertos. Y ahora me voy, sí, porque tengo espectáculo para elegir esta noche. Tengo 4 velorios, no sé con cuál me voy a quedar. Pero me parece que me viera el de Don Pascual, ¿sabes? Porque ese, mire, le sirven de todo: facturas, sanguchitos, café, de todo. No como otros que son una rascada de velorio. Además lo organiza la funeraria El Último Estuche, que es la mejor de todas, porque le pone todo: el embalaje, el cacafalco, las flores, las velas, los sanguchitos, el café. La familia no tiene más que poner el muerto. Y me voy cantando una canción. Cuando voy al campo santo a postrarme ante tus huesos, no los rociaré con llanto, sino con vino del bueno, un buen vinito rosado que hará temblar tu esqueleto. Cuando voy al campo santo a postrarme ante tus huesos. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el Centenario de la Radio. FM Universidad y el Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM presentan Recuerdos de Radio, un espacio para rendir homenaje a este medio en su centenario. Carlos Zarza, invitado del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, recrea una emblemática publicidad de crema dental que quedó en su memoria auditiva y la comparte en este aniversario número 100 de la radio. Lo escuchamos. Qué lindos que son tus dientes, le dijo la luna al sol, y el sol contestó sonriente: ¡ja, ja! Me los lavo con odol. Fue una producción del Club de Narradores Orales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y FM Universidad 98.7 en el Centenario de la Radio.